La habitación de la torre, por E. F. Benson. Narrado por Sara Mendoza. Es probable que toda persona que sueña constantemente haya tenido al menos una experiencia de un suceso o una secuencia de circunstancias que le vinieron a la mente durante el sueño y que, posteriormente, se materializaron en el mundo material. Pero en mi opinión, lejos de ser extraño, sería mucho más extraño que este cumplimiento no ocurriera ocasionalmente, ya que nuestros sueños, por regla general, tratan sobre personas que conocemos y lugares que nos son familiares, como podrían ocurrir de forma muy natural en el mundo de la vigilia y la luz del día. Es cierto que estos sueños a menudo se ven interrumpidos por algún incidente absurdo y fantástico, que los excluye de su cumplimiento posterior, pero a simple vista no parece improbable que un sueño imaginado por alguien que sueña constantemente se haga realidad ocasionalmente. No hace mucho, por ejemplo, experimenté el cumplimiento de un sueño que no me parece nada destacable ni tiene ningún significado psíquico. Sucedió de la siguiente manera. Un amigo mío, que vive en el extranjero, tiene la amabilidad de escribirme aproximadamente una vez cada 15 días. Así, cuando han transcurrido aproximadamente 14 días desde la última vez que supe de él, mi mente, probablemente consciente o inconscientemente, espera una carta suya. Una noche de la semana pasada soñé que, al subir a vestirme para la cena, oí, como oía a menudo, al cartero llamando a mi puerta. Y debido a eso, bajé. Allí, entre otra correspondencia, había una carta suya. Entonces entró lo fantástico, pues al abrirla encontré dentro el as de diamantes y garabateé sobre él con su conocida caligrafía. Le envío esto para su custodia, ya que sabe que es un riesgo irrazonable guardar ases en Italia. La noche siguiente, me disponía a subir a vestirme cuando oí al cartero llamar, e hice exactamente lo mismo que había hecho en mi sueño. Allí, entre otras cartas, había una de mi amigo, solo que no contenía el as de diamantes. De haberlo hecho, le habría dado más importancia al asunto, que tal como está, me parece una coincidencia perfectamente normal. Sin duda, consciente o inconscientemente, esperaba una carta suya, y esto me hizo pensar en mi sueño. De igual manera, el hecho de que mi amigo no me hubiera escrito durante 2 semanas le sugirió que lo hiciera. Pero a veces no es tan fácil encontrar una explicación así. Y para la siguiente historia no encuentro explicación alguna. Salió a la oscuridad y a la oscuridad ha vuelto. Toda mi vida he sido un soñador habitual. Son pocas las noches en las que, al despertar por la mañana, no descubro que he tenido alguna experiencia mental. Y a veces, durante toda la noche, aparentemente, me suceden una serie de aventuras deslumbrantes. Casi sin excepción, estas aventuras son placenteras, aunque a menudo simplemente triviales. Voy a hablar de una excepción. Fue cuando tenía unos 16 años, cuando tuve un sueño. Y así fue como sucedió. Empezó cuando me dejaron en la puerta de una gran casa de ladrillo rojo, donde, según entendí, me alojaría. El sirviente que me abrió la puerta me dijo que estaba sirviendo el té en el jardín, y me condujo a través de un recibidor bajo con paneles oscuros y una gran chimenea, hasta un alegre césped verde rodeado de parterres. Había un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de la mesa de té. Pero todos eran desconocidos para mí, excepto uno. Un compañero de escuela llamado Jack Stone. Sin duda el hijo de la casa, quien me presentó a sus padres y a un par de hermanas. Recuerdo que me quedé un poco sorprendido de encontrarme allí, pues apenas conocía al chico en cuestión, y lo que sabía de él me disgustaba bastante. Además, había dejado la escuela hacía casi un año. La tarde era muy calurosa y reinaba una opresión insoportable.
Al otro lado del césped había un muro de ladrillos rojos, con una barra de hierro. Una puerta en el centro, afuera de la cual se alzaba un nogal. Nos sentamos a la sombra de la casa, frente a una hilera de ventanales, dentro de los cuales pude ver una mesa con un mantel puesto, que relucía con cristales y plata. La fachada del jardín era muy larga, y en un extremo se alzaba una torre de 3 pisos, que me pareció mucho más antigua que el resto del edificio. Al poco rato, la señora Stom, que como el resto del grupo había permanecido sentada en absoluto silencio, me dijo: «Jack te mostrará tu habitación. Te he dado la habitación de la torre». Inexplicablemente, me dio un vuelco el corazón al oír sus palabras. Sentí como si ya supiera que me tocaría la habitación de la torre, y que contenía algo terrible y significativo. Jack se levantó al instante, y comprendí que tenía que seguirlo. En silencio, cruzamos el vestíbulo. Subimos una gran escalera de roble con muchos rincones, y llegamos a un pequeño rellano con 2 puertas. Empujó una para que entrara, y, sin entrar él mismo, la cerró tras de mí. Entonces supe que mi conjetura había sido correcta. Había algo espantoso en la habitación, y con el terror de la pesadilla creciendo rápidamente y envolviéndome, desperté presa de un espasmo de terror. Ese sueño, o variaciones del mismo, me ocurrió intermitentemente durante 15 años. Casi siempre se presentaba exactamente así. La llegada, el té servido en el césped, el silencio sepulcral seguido de aquel. Sentencia de muerte, el ascenso con Jack Stone a la habitación de la torre donde moraba el horror. Y siempre terminaba con la pesadilla de terror ante lo que había en la habitación, aunque nunca vi qué era. En otras ocasiones experimenté variaciones sobre este mismo tema. A veces, por ejemplo, estábamos cenando en el comedor, a cuyas ventanas me había asomado la primera noche cuando el sueño de esta casa me visitó. Pero dondequiera que estuviéramos, reinaba el mismo silencio. La misma sensación de terrible opresión y aprensión. Y sabía que ese silencio siempre se rompía cuando la señora Stone me decía: «Jack te enseñará tu habitación. Te he dado la habitación de la torre». Ante lo cual, esto era invariable. Tenía que seguirlo por la escalera de roble con sus múltiples rincones, y entrar en el lugar que me inspiraba cada vez más miedo. O de nuevo me encontraba jugando a las cartas en silencio en un salón iluminado con enormes lámparas de araña que proporcionaban una luz cegadora. No tengo ni idea de qué era el juego. Lo que recuerdo, con una sensación de miserable anticipación, es que pronto la señora Stone se levantaría y me diría: «Jack te enseñará tu habitación. Te he dado la habitación de la torre». Esta sala donde jugábamos a las cartas estaba junto al comedor y, como ya he dicho, siempre estaba brillantemente iluminada, mientras que el resto de la casa estaba lleno de penumbra y sombras. Y, sin embargo, ¿cuántas veces? A pesar de esos ramos de luces, no he examinado con atención las cartas que me repartieron, sin poder distinguirlas por alguna razón. Sus diseños también eran extraños. No había palos rojos, sino todos negros, y entre ellos había ciertas cartas completamente negras. Las odiaba y las temía. A medida que este sueño se repetía, fui conociendo la mayor parte de la casa. Había un salón de fumar más allá del salón, al final de un pasillo con una puerta de tapete verde. Siempre estaba muy oscuro allí, y cada vez que iba me cruzaba con alguien que no podía ver al salir por la puerta. También se produjeron cambios curiosos en los personajes que poblaban el sueño, como podrían ocurrirles a las personas vivas. La señora Stone, por ejemplo, quien, cuando la vi por primera vez, tenía el cabello negro, se puso canoso, y en lugar de levantarse con brío, como lo habría hecho al principio cuando dijo: «Jack te enseñará tu habitación. Te he dado la habitación de la torre»,
se levantó muy débilmente, como si las fuerzas la abandonaran. Jack también creció y se convirtió en un joven de aspecto bastante enfermizo, con bigote castaño, mientras que una de las hermanas dejó de aparecer y supe que estaba casada. Entonces sucedió que no tuve este sueño durante 6 meses o más, y comencé a esperar, con un temor tan inexplicable, que hubiera desaparecido para siempre. Pero una noche después de esto, en el intervalo, me vi de nuevo acompañado al jardín para tomar el té, y la señora Stone no estaba allí, mientras que los demás vestían de negro. Enseguida adiviné la razón, y mi corazón dio un vuelco al pensar que quizá esta vez no tendría que dormir en la habitación de la torre. Y aunque normalmente todos permanecíamos en silencio, en esta ocasión la sensación de alivio me hizo hablar y reír como nunca antes. Pero incluso entonces la situación no fue del todo cómoda, pues nadie me habló, sino que todos se miraron disimuladamente. Y pronto el tonto hilo de mi conversación se agotó. Y gradualmente, a medida que la luz se desvanecía, una aprehensión peor que cualquier otra que hubiera experimentado se apoderó de mí. De repente, una voz que conocía bien rompió el silencio. La voz de la señora Stone, que decía: «Jack te enseñará tu habitación. Te he dado la habitación de la torre». Parecía provenir de cerca de la puerta del muro de ladrillo rojo que delimitaba el césped. Y al levantar la vista, vi que el césped exterior estaba sembrado de lápidas. Una curiosa luz grisácea brillaba desde ellas, y pude leer la inscripción de la tumba más cercana: «En memoria de Julia Stone». Como de costumbre, Jack se levantó, y de nuevo lo seguí por el pasillo y subí la escalera con muchos rincones. En esta ocasión estaba más oscuro que de costumbre, y cuando entré en la habitación de la torre, apenas pude ver los muebles, cuya posición ya me resultaba familiar. Además, había un terrible olor a descomposición en la habitación y me desperté gritando. El sueño, con las variaciones y desarrollos que he mencionado, se prolongó a intervalos durante 15 años. A veces lo soñaba 2 o 3 noches seguidas. Una vez, como ya he dicho, hubo un intervalo de 6 meses. Pero tomando un promedio razonable, diría que lo soñaba con casi una frecuencia mensual. Tenía, como es evidente, algo de pesadilla, ya que siempre terminaba con el mismo terror espantoso, que lejos de disminuir, me parecía cobrar nuevo miedo cada vez que lo experimentaba. Tenía, además, una extraña y terrible consistencia. Los personajes, como ya he mencionado, envejecían con regularidad. La muerte y el matrimonio visitaban a esta silenciosa familia, y nunca volví a verla en el sueño tras la muerte de la señora Stone. Pero siempre era su voz la que me decía que la habitación de la torre estaba preparada para mí. Y tanto si tomábamos el té en el jardín como si la escena se desarrollaba en una de las habitaciones con vistas a ella, siempre podía ver su lápida justo al otro lado de la verja de hierro. Lo mismo ocurrió con la hija casada. Por lo general no estaba presente, pero 1 o 2 veces regresó, acompañada de un hombre que supuse que era su esposo. Él también, como los demás, siempre guardaba silencio. Pero debido a la constante repetición del sueño, había dejado de atribuirle en mis horas de vigilia cualquier... No volví a ver a Jack Stone durante todos esos años, ni vi una casa que se pareciera a la casa oscura de mi sueño. Y entonces algo sucedió. Estuve en Londres ese año, a finales de julio, y durante la primera semana de agosto me alojé con un amigo en una casa que había alquilado para los meses de verano, en el distrito de Ashdown Forest, en Sussex. Salí de Londres temprano, pero John Clayton me esperaba en la estación de Forest Row. Pasaríamos el día jugando al golf e iríamos a su casa por la noche. Llevaba su coche, y sobre las 5 de la tarde, después de un día encantador,
partimos para el viaje en coche, que era de unas 10 millas. Como aún era muy temprano, no tomamos el té en la casa club, sino que esperamos a llegar a casa. Mientras conducíamos, el tiempo, que hasta entonces había sido, aunque caluroso, deliciosamente fresco, me pareció cambiar de tono y volverse muy estancado y opresivo. Y sentí esa indefinible sensación de aprensión ominosa a la que estoy acostumbrado antes de la tormenta. John, sin embargo, no compartía mi opinión, atribuyendo mi pérdida de ligereza a haber perdido ambos partidos. Los acontecimientos, sin embargo, demostraron que tenía razón, aunque no creo que la tormenta que estalló esa noche fuera la única causa de mi depresión. Nuestro camino transcurría por profundos carriles con altos peraltes, y antes de haber llegado muy lejos me quedé dormido. Solo me despertó la parada del motor. Y con un repentino escalofrío, en parte de miedo, pero sobre todo de curiosidad, me encontré en la puerta de la casa de mis sueños. Atravesamos, casi preguntándome si seguía soñando, un recibidor bajo con paneles de roble y salimos al césped, donde se servía el té a la sombra de la casa. Estaba rodeada de parterres. Un muro de ladrillo rojo con una puerta la delimitaba por un lado, y más allá había un espacio de hierba áspera con un nogal. La fachada de la casa era muy larga, y en un extremo se alzaba una torre de 3 pisos, notablemente más antigua que el resto. Aquí, por un momento, desapareció toda semejanza con el sueño repetido. No había una familia silenciosa y de algún modo terrible, sino una gran reunión de personas sumamente alegres, todas conocidas por mí. Y a pesar del horror que el sueño mismo siempre me había llenado, no sentía nada de él ahora que la escena se reproducía ante mí, pero sentía una intensa curiosidad por lo que iba a suceder. El té continuó su alegre curso, y al poco rato la señora Clayton se levantó, y en ese momento creo que supe lo que iba a decir. Me habló y lo que dijo fue: Jack te mostrará tu habitación. Te ha dado la habitación en la torre. En ese momento, durante medio segundo, el horror del sueño me invadió de nuevo, pero pasó rápidamente. De nuevo, no sentí nada más que una curiosidad intensa. No tardé mucho en quedar plenamente satisfecho. John se volvió hacia mí. «Es en lo alto de la casa», dijo, «pero creo que estarás cómodo. Estamos a tope. ¿Te gustaría ir a verlo ahora? Por Dios, creo que tiene razón y que vamos a tener una tormenta. Qué oscuro se ha puesto». Me levanté y lo seguí. Cruzamos el vestíbulo y subimos la escalera, que me resultaba familiar. Entonces abrió la puerta y entré. En ese instante, un terror irracional me invadió de nuevo. No sabía con certeza qué temía. Simplemente temía. Entonces, como un recuerdo repentino, cuando uno recuerda un nombre que se le ha escapado de la memoria hace tiempo, supe a qué temía. Temía a la señora Stone, cuya tumba, con la siniestra inscripción, en mala memoria, había visto tantas veces en sueños, justo al otro lado del césped que se extendía bajo mi ventana. Y entonces, una vez más, el miedo desapareció tan por completo que me pregunté qué podía temer. Y me encontré, sobria, tranquila y cuerdamente, en la habitación de la torre, cuyo nombre había oído tantas veces en sueños, y cuya escena me resultaba tan familiar. Miré a mi alrededor con cierto sentido de propiedad y descubrí que nada había cambiado desde el sueño. Las noches de ensueño en las que la conocí también. Justo a la izquierda de la puerta estaba la cama, a lo largo de la pared, con la cabecera en el ángulo. En línea con ella estaban la chimenea y una pequeña estantería. Frente a la puerta, la pared exterior estaba atravesada por 2 ventanas enrejadas, entre las cuales se encontraba el tocador, mientras que, a lo largo de la cuarta pared, se encontraban el lavabo y un gran armario. Mi equipaje ya estaba desempacado,
pues los utensilios para vestirme y desvestirme estaban ordenados sobre el lavabo y la mesa de tocador, mientras que mi ropa de la cena estaba extendida sobre la colcha de la cama. Y entonces, con un repentino sobresalto de inexplicable consternación, vi 2 objetos bastante llamativos que no había visto antes en mis sueños. Uno, un óleo a tamaño natural de la señora Stone, y el otro, un boceto en blanco y negro de Jack Stone, representándolo tal como se me había aparecido apenas una semana antes en el último de la serie de estos sueños repetidos. Un hombre de unos 30 años, bastante reservado y de aspecto maligno. Su retrato colgaba entre las ventanas, mirando directamente al otro lado de la habitación, al otro retrato, que colgaba junto a la cama. Entonces miré de nuevo, y al hacerlo, sentí una vez más el horror de la pesadilla apoderarse de mí. Representaba a la señora Stone tal como la había visto por última vez en mis sueños, vieja, marchita y con el pelo blanco. Pero a pesar de la evidente debilidad del cuerpo, una exuberancia y una vitalidad espantosas brillaban a través de la envoltura de la carne. Una exuberancia completa maligna. Una vitalidad que rebosaba de maldad inimaginable. La maldad irradiaba de sus ojos estrechos y lascivos. Reía en su boca demoníaca. Todo el rostro rebosaba una alegría secreta y aterradora. Las manos, unidas sobre la rodilla, parecían temblar de alegría contenida e indescriptible. Entonces vi también que estaba firmada en la esquina inferior izquierda. Y preguntándome quién sería el artista, miré con más atención y leí la inscripción. Julia Stone por Julia Stone. Se oyó un golpe en la puerta y entró John Clayton. ¿Tienes todo lo que quieres?, preguntó. Más de lo que quiero, dije señalando el cuadro. Él se rió. Una anciana de rasgos duros, dijo. Recuerdo que también estaba sola. De todas formas, no debía de haberse enorgullecido mucho. ¿Pero no lo ves?, dije. Apenas es un rostro humano. Es el rostro de alguna bruja, de algún demonio. Lo miró más de cerca. Sí, no es muy agradable, dijo. No es muy amable con los huéspedes, ¿verdad? Sí, me imagino la pesadilla si me duermo con eso cerca de la cama. Haré que lo bajen si quieres. Realmente me gustaría que lo hicieras, dije. Tocó la campana y con la ayuda de un sirviente, desmontamos el cuadro y lo sacamos al rellano, colocándolo con la cara hacia la pared. «Caramba, qué pesada es la anciana», dijo John secándose la frente. Me pregunto si tenía algo en la cabeza. El peso extraordinario de la imagen también me impactó. Estaba a punto de responder cuando vi mi propia mano. Tenía sangre en abundancia cubriendo toda la palma. Me he cortado de alguna manera, dije. John soltó una pequeña exclamación de sorpresa. Yo también, dijo. Al mismo tiempo, el lacayo sacó su pañuelo y se limpió la mano. Vi que también había sangre en su pañuelo. John y yo volvimos a la habitación de la torre y nos lavamos la sangre, pero ni en su mano ni en la mía había el más mínimo rasguño ni corte. Me pareció que, tras comprobarlo, ambos, por una especie de consentimiento tácito, no volvimos a mencionarlo. Algo en mi caso se me había ocurrido vagamente en lo que quería pensar. Era solo una conjetura, pero me pareció saber que a él también se le había ocurrido. El calor y la opresión del aire, pues la tormenta que esperábamos aún no había azotado, aumentaron mucho después de la cena. Y durante un tiempo la mayoría del grupo, entre los que estábamos John Clayton y yo, nos sentamos afuera, en el camino que bordeaba el césped, donde habíamos tomado el té. La noche era completamente oscura, y ningún destello de estrella ni rayo de luna podía penetrar el manto de nubes que cubría el cielo. Poco a poco, nuestra reunión se fue reduciendo. Las mujeres subieron a acostarse. Los hombres se dispersaron hacia la sala de fumar o de billar. Y a las 11, mi anfitrión y yo éramos los únicos que quedábamos.
Toda la noche pensé que tenía algo en mente, y en cuanto estuvimos solos, habló. El hombre que nos ayudó con la imagen también tenía sangre en la mano. ¿Te diste cuenta? Dijo. Le pregunté hace un momento si se había cortado. Y dijo que suponía que sí, pero que no encontraba ninguna marca. ¿De dónde salió esa sangre? A fuerza de decirme que no iba a pensar en ello, había conseguido no hacerlo, y no quería, sobre todo a la hora de dormir, que me lo recordaran. No lo sé, dije, y realmente no me importa mientras el retrato de la señora Julia Stone no esté junto a mi cama. Él se levantó. Pues es raro, dijo. «Ja, ahora verás otra cosa rara». Un perro suyo, un terrier irlandés, había salido de la casa mientras hablábamos. La puerta que daba al recibidor estaba abierta, y un rayo de luz brillante iluminaba el césped hasta la verja de hierro que daba a la hierba áspera del exterior, donde se alzaba el nogal. Vi que el perro estaba erizado, de rabia y miedo. Tenía los labios fruncidos, mostrando los dientes, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre algo, y gruñía para sí mismo. No se fijó en absoluto en su amo ni en mí, sino que caminó rígido y tenso por la hierba hacia la verja de hierro. Allí se quedó un momento, mirando a través de los barrotes y sin dejar de gruñir. Entonces, de repente, pareció perder el valor. Lanzó un largo aullido y regresó a la casa con un curioso movimiento, como agazapado. «Lo hace media docena de veces al día», dijo John. «Ve algo que odia y teme a la vez». Caminé hacia la puerta y la miré. Algo se movía en la hierba afuera, y pronto un sonido que no pude identificar al instante llegó a mis oídos. Entonces recordé lo que era. Era el ronroneo de un gato. Encendí una cerilla y vi al ronroneador. Un gran persa azul, dando vueltas en un pequeño círculo justo afuera de la puerta, con pasos altos y extasiados, con la cola en alto como una bandera. Sus ojos brillaban y de vez en cuando agachaba la cabeza y olfateaba la hierba. Me reí. «Me temo que ese misterio ha terminado», dije. «Aquí hay un gato enorme pasando la noche de Walpurgis completamente solo». «Sí, ese es Darius», dijo John. «Pasa la mitad del día y toda la noche allí». Pero ese no es el fin del misterio del perro, pues Toby y él son mejores amigos. Pero es el comienzo del misterio del gato. ¿Qué hace el gato ahí? ¿Y por qué Darius está contento mientras que Toby está aterrorizado? En ese momento recordé un horrible detalle de mis sueños. Vi a través de la puerta, justo donde estaba el gato, la lápida blanca con la siniestra inscripción. Pero antes de que pudiera responder, empezó a llover, tan repentina y fuertemente como si se hubiera abierto un grifo. Y al mismo tiempo, el gran felino se coló entre los barrotes de la puerta y cruzó el césped saltando hacia la casa en busca de refugio. Luego se sentó en el umbral, mirando con ansiedad la oscuridad. Escupió y golpeó a John con la pata, mientras él le empujaba para cerrar la puerta. De alguna manera, con el retrato de Julia Stone en el pasillo exterior, la habitación de la torre no me alarmó en absoluto, y al acostarme, con mucho sueño y pesadez. Solo me interesaba el curioso incidente de nuestras manos sangrantes y la conducta del gato y el perro. Lo último que miré antes de apagar la luz fue el espacio cuadrado vacío junto a mi cama, donde había estado el retrato. Allí el papel conservaba su tono original de rojo oscuro. En el resto de las paredes se había desvanecido. Entonces apagué la vela y me quedé dormido al instante. Mi despertar fue igualmente instantáneo y me senté. Me incorporé de golpe en la cama, creyendo que una luz brillante me había dado en la cara, aunque ya estaba completamente oscuro. Sabía exactamente dónde estaba, en la habitación que había temido en sueños. Pero ningún horror que hubiera sentido durmiendo se acercaba al miedo que ahora me invadía y me helaba el cerebro. Inmediatamente después, un trueno retumbó justo encima de la casa. Pero la probabilidad de que solo fuera un relámpago lo que me despertó no tranquilizó a mi corazón desbocado.
Sabía que algo estaba en la habitación conmigo. Instintivamente extendí la mano derecha, la más cercana a la pared, para apartarlo. Y mi mano tocó el borde de un marco que colgaba cerca de mí. Salté de la cama, volcando la mesita que estaba junto a ella, y oí mi reloj, la vela y las cerillas caer al suelo. Pero por el momento no necesité luz, pues un destello cegador surgió de entre las nubes y me mostró que junto a mi cama colgaba de nuevo el retrato de la señora Stone. Y al instante la habitación volvió a quedar a oscuras. Pero en ese detalle vi también otra cosa. Una figura inclinada sobre el borde de mi cama, observándome. Vestía una prenda blanca ceñida, manchada de moho, y el rostro era el del retrato. Arriba el trueno resonó y rugió, y cuando cesó y reinó un silencio sepulcral, oí el susurro de un movimiento que se acercaba a mí. Y más horrible aún, percibí un olor a corrupción y descomposición. Entonces una mano se posó en mi cuello, y cerca de mi oído oí una respiración agitada y ansiosa. Sin embargo, sabía que esta cosa, aunque podía percibirse por el tacto, el olfato, la vista y el oído, aún no era de este mundo, sino algo que había salido del cuerpo y tenía el poder de manifestarse. Entonces una voz, ya familiar para mí, habló. «Sabía que vendrías a la habitación de la torre», dijo. «Te he esperado mucho tiempo, pero has venido. Esta noche tendré un festín. Esta noche tendré un festín. Dentro de poco lo haremos juntos». Y la respiración rápida se acercaba a mí. Podía sentirla en mi cuello. Ante eso, el terror, que creo que me había paralizado momentáneamente, dio paso al instinto de supervivencia. Golpeé con fuerza con ambos brazos, pateando al mismo tiempo, y oí un pequeño chillido animal, y algo blando cayó con un golpe sordo a mi lado. Di un par de pasos hacia adelante, casi tropezando con lo que fuera que estuviera allí, y por pura suerte encontré el pomo de la puerta. Un segundo después salí corriendo al rellano y cerré la puerta de golpe. Casi al mismo tiempo oí que una puerta se abría en algún lugar de abajo, y John Clayton, con una vela en la mano, subió corriendo las escaleras. «¿Qué pasa?», dijo. «Duermo justo debajo de ti y oí un ruido como si... ¡Cielos, tienes sangre en el hombro!». Me quedé allí, según me contó después, balanceándome de un lado a otro, blanco como una sábana, con la marca en mi hombro como si una mano cubierta de sangre hubiera estado allí. «Está ahí», dije señalando. «Ella, ya sabes. El retrato también está ahí, colgado. ¿Dónde lo sacamos?». Entonces él se rió. «Eso no fue más que una pesadilla», dijo. Él me empujó y abrió la puerta. Yo estaba allí simplemente inerte por el terror, incapaz de detenerlo, incapaz de moverme. «Uf, qué olor tan asqueroso», dijo. Luego se hizo el silencio. Había desaparecido de mi vista tras la puerta abierta. Al instante volvió a salir tan pálido como yo, y la cerró al instante. «Sí, el retrato está ahí», dijo. «Y en el suelo hay una cosa manchada de tierra, como cuando entierran a la gente. Ven rápido, ven». ¿Cómo bajé las escaleras? No lo sé. Un escalofrío terrible y una náusea, más bien del espíritu que del cuerpo, se había apoderado de mí. Y más de una vez tuvo que apoyarme los pies en los escalones, mientras que de vez en cuando lanzaba miradas de terror y aprensión hacia arriba. Pero con el tiempo llegamos a su camerino en el piso de abajo, y allí le conté lo que he descrito aquí. La secuela puede ser breve. De hecho, algunos de mis lectores quizá ya hayan adivinado de qué se trataba. Si recuerdan aquel inexplicable incidente ocurrido en el cementerio de West Folly hace unos 8 años, donde se intentó enterrar 3 veces el cuerpo de una mujer que se había suicidado. En cada ocasión, el ataúd se encontró a los pocos días sobresaliendo de la tierra. Tras el tercer intento, para que no se hablara del asunto, el cuerpo fue enterrado en otro lugar, en tierra no consagrada. Fue enterrado justo afuera de la verja del jardín de la casa donde vivía esta mujer. Se había suicidado en una habitación en lo alto de la torre de esa casa. Su nombre era Julia Stone.
Posteriormente el cuerpo fue desenterrado nuevamente en secreto y se encontró que el ataúd estaba lleno de sangre. Fin.